Quiero saludar a Alfredo Gersi, que está con nosotros. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me agrada que seas, que tú no eres un hombre cristiano, pero No. me imagino que tienes una opinión sobre esto. Bueno, para comenzar, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. No, gracias Me a ti dijiste por venir. que abrieron la semana pasada, ¿no? Sí, hace una semana recién. Estamos Buenísimo, buenísimo. casi en una marcha blanca, como se dice. Estupendo. Me alegra muchísimo estar acá, como siempre, apoyando en lo que se puede, ¿no? Bien. Pero viendo este video, bueno, la maldad siempre se esconde tras máscaras. Porque te imaginas que haga esto con su cara en el video. No lo está haciendo, ¿no? El hecho que esté usando una máscara ya nos da cierto mensaje detrás de cuál es su personalidad, ¿no? ¿Por qué se esconde? ¿Por qué tiene que esconderse? De repente es porque él mismo sabe que lo que está haciendo es algo vergonzoso, ¿no? Uno esconde su cara para cometer un crimen, para cometer un acto inmoral. Y es parte de esta generación. No sé, es que no quiero criticar a toda la generación Z, o sea, a todos los chicos que han nacido, que son nativos del internet, nativos de las redes sociales, etcétera. Pero estos TikTokers que aparecen ahora, que son casi gente que cree que la fama se tiene que obtener a como sea, a cualquier costo, ¿no? Y ponerme a hacer cualquier tontería en la cámara para simplemente ser famoso, ser conocido, ¿no? Y él lo que quiere es seguramente cultivar en torno a sí una especie de fama haciendo tonterías como Hay esta. mucho de eso, ¿no? Jugar al bromista, ¿no? Al bromista que genera caos, a querer buscar lo que se llama el clickbait, ¿no? ¿Qué es el clickbait? Buscar interacciones como sea, a cualquier costa, ¿no? Incluso hay gente que llega al punto de torturarse a sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Comer cosas infernales, hacerse daño a su propio cuerpo. Es, bajo cualquier medio, vender tu alma como el Fausto. No sé si has leído la famosa obra Fausto. Sí, de Goethe, claro, ¿no? saliendo del colegio la leí. El hombre vende su alma al diablo para lograr la grandeza, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta generación Z, los jóvenes, son todos grandes Faustos, ¿no? Están dispuestos a cruzar este umbral de repente más que otras generaciones, ¿no? Bien. Incluso de sacrificar su propia dignidad. Es verdad. Es verdad, Alfredo Gersi está con nosotros. A ver, si quieres, puedes suscribirte a Resurge. Estamos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok. A ver, búscanos y dale suscribir. Ciertamente vas a tener este programa todos los días de lunes a viernes de 8:30 a 10:30. Comencemos entonces con las noticias del día. Simplemente quería comentar esto. Ayer el presidente de la República, José Gerí, nos sorprendió con un sorprendente y muy cortito, escueto, casi famélico anuncio presidencial. Un mensaje a la nación de ¿cuántos fueron? 49 segundos. Así es. Y nos dijo simplemente va a haber estado de emergencia durante 30 días en Lima y Callao. Chao. Buenas noches. Bueno, de repente la longitud de su mensaje es representativo de su propio gobierno. Es un gobierno escueto, es un gobierno transitorio, es un gobierno casi fugaz. Para un gobierno fugaz, un mensaje fugaz y propuestas fugaces. Porque lo que yo escuché ayer es propuestas genéricas. Ya hemos visto cómo Dina Boluarte intentó frenar esta ola de criminalidad con estados de emergencia, diciendo que yo saco a los militares a la calle. ¿Verdaderamente eso tuvo algún tipo de impacto? Creo que la respuesta clara es que no. Entonces, lo que yo vi ayer, como tú dices, fue casi más un símbolo, una venia, un acto simbólico. Pero verdaderamente veremos, yo creo que hay buenos elementos en este gobierno. Veremos si es que verdaderamente plantean algo serio a la mesa. Bien, escuchemos el escueto mensaje del presidente supuesto. para poder comentarlo mejor. Adelante, por favor. Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao.
y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! Pueda extenderse un poco más y anunciar en detalle cada uno de los ítems que contiene el estado de emergencia. Hubiese sido genial escucharlo anunciar aquello y además dar opiniones sobre lo que significa cada uno. Entonces, las cosas que vamos a empezar a decir ahora, Alfredo, va a ser un poco en la nebulosa, no sabiendo realmente cómo las entiende el presidente. Ha hablado de un estado de emergencia, ha declarado 30 días de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por el tema de la criminalidad violenta, obviamente. Que son prorrogables, ¿no? Él puede extenderlos, ampliarlos. Seguramente lo va a hacer, ¿no? También. Ahora, ha pasado, o sea, a ver, el mando pasa a la Policía Nacional del Perú con apoyo de las Fuerzas Armadas. Se suspenden derechos como las libertades personales, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Va a poder, lo cual significa que la policía va a poder detener a cualquier persona que esté caminando por la calle. Así es. Cualquier tipo de personas que estén reunidas de manera sospechosa en cualquier casa. Incluso van a poder entrar a cualquier domicilio sin la orden de un juez, como era antes. Sí, Fabricio, son medidas estándar, ¿no? Ya las hemos visto antes y lamentablemente creo que es muy poco. Mira, toda nuestra región está sufriendo una ola gigantesca de criminalidad. Vemos países como México, Colombia, Ecuador, no hablar de Venezuela, ¿no? Por supuesto. Pero el caso del Perú es trágico, ¿no? Ya lo hemos visto. Un deterioro absoluto, especialmente del crimen organizado, del sicariato, de los homicidios de crimen organizado y de las famosas extorsiones. Entonces, lamentablemente, esto no se va a solucionar con un simple estado de emergencia. El crimen es un fenómeno sociológico muy complejo. Y para solucionarlo, esta vez, creo yo, se van a necesitar medidas drásticas y medidas muy creativas. Ya, pero esto no es drástico todavía. De esto ya hemos visto. Ya hemos tenido tónicos en el gobierno de Dina y antes de esto. Lo han empleado 1000 veces. Y sí, funcionó, claro. No funcionó para nada, ¿no? A ver, ha hablado también de operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas, Policía y Serenazgo. Creo que también mencionó cortarle la luz a los presos. Sí, eso lo voy a decir en breve. Sí. Vayamos primero con el tema de los patrullajes mixtos, estos controles de identidad, esas acciones coordinadas de emergencia, ahora no solamente entre policía y serenazgo, sino también va a sacar a los soldados, a las Fuerzas Armadas, al ejército, sí, a cuidar paraderos, a cuidar fachadas de instituciones públicas, a cuidar esquinas, paraderos de metro, entiendo que también. Mira, per se no es malo esta medida, pero yo creo que no es suficiente. Mejor dicho, ¿cómo se desarticula el crimen organizado? Porque, Fabricio, lo que vivimos es una ola no de crimen común. Lo que vivimos es una ola de crimen organizado. ¿Y cuál es la cadena de mando del crimen organizado? ¿O por qué está creciendo exponencialmente el crimen organizado en el Perú? Es por un motivo muy simple. El crimen organizado en el Perú se desarrolla, crece, invierte ¿en qué? En las economías principales del crimen, que son drogas y minería informal. Como sabemos hoy en día, la minería informal está en picos históricos. El oro nunca antes en la historia ha estado tan alto como hoy en día. ¿Qué significa esto? Estos grupos de oro informal contratan a su seguridad. ¿Quién es su seguridad? Son estos grupos. El Tren de Aragua, los Malditos, los Pulpos. Todas estas bandas son reclutadas por estos mineros informales para que les brinden seguridad. Les dan un sueldo. Y naturalmente, cuando al minero informal le va bien, a este crimen organizado le va bien. ¿Y qué es lo primero que hace el crimen organizado cuando tiene dinero, caudales? ¿En qué invierten? Invierten en su negocio. Es igual que el abogado, el periodista.
Cuando el abogado le va bien, ¿en qué invierte? En su estudio. Contrata más personal, invierte en tener un mejor servicio. Igual un periodista. Cuando a un periodista le va bien, ¿qué hace? Contrata más cámaras, contrata más periodistas, Sí, claro. etc. Y lo mismo pasa con el crimen organizado. Entonces, se tiene que ir a la raíz. Y la raíz del problema, Fabricio, es la minería informal. Eso se tiene que usar los mismos métodos que se usaron para derrotar al terrorismo de Sendero Luminoso. Lo que se necesita acá es un gran servicio de inteligencia y atrapar estas bandas organizadas. Y yo propondría medidas extremas. Por ejemplo, Reabrir el frontón o reabrir la cárcel que había en el CENEPA. el CEPA, El CEPA, perdón. que es la que está ahí en El la CEPA selva. en la selva. Tenían que llegar en Una helicóptero. gran cárcel en la mitad de la nada de la selva y que sea una cárcel colonia. ¿Qué son las cárceles colonias? Son cárceles donde no se utiliza gobierno del Estado. Claro, es una cárcel en donde realmente los presos Ellos tienen que cultivan su trabajar comida. Exactamente. para vivir. Ahí sí tienes que trabajar de verdad, no que voy a hacer mi... No está mal que hagas tus monederitos, que te hagas tus pinturas. No está mal eso, hay que hacerlo. Claro. Pero ahí sí vas a trabajar, ahí sí vas a cortar madera, ahí que sí vas lo a tener hagan, que pero no a sembrar. expensas del Estado, ¿no? Sí, sí, yo te entiendo perfectamente. Y si Mira, se quieren escapar, que se los coma un cocodrilo. exacto, se que lo los pique coma- una culebra y que se queden tirados por ahí. No, Exactamente. yo lo entiendo. Mira, Entonces, por ahí va la solución, es ver la raíz del problema, que si no se soluciona el tema de la minería informal, conexamente no va a disminuir el crimen organizado en el Perú, porque son actividades conexas, relacionadas y que han crecido juntas. Claro, ese es el problema. Todas las fuerzas del orden, lamentablemente, son influenciadas por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque tienen más dinero que nunca. Es un tema así de simple. Interesante, ahora que tocas el tema de las cárceles, porque otra de las medidas que ha anunciado el presidente GI en medio de este estado de emergencia de ayer son esas medidas justamente penitenciarias que está Así es. incluyendo. Por ejemplo, se restringen visitas, hechos los presos que que son inocentes o que no tienen delitos tan graves, no van a poder recibir las visitas que recibían antes. Se va a aplicar un apagón nocturno en las celdas, es decir, se van a apagar todas las posibilidades de que tengan internet, porque además se van a destruir antenas que estén alrededor de las cárceles. Eso me parece que es nuevo. No sé si con el gobierno de Dina Boluarte o incluso con el de Pedro Castillo se hizo algo así. Yo, de la memoria que tengo, No me acuerdo de Sí, a nadie sí, destruyendo antenas. sí, medidas de destrucción de antenas. ¿Sí? En papel es muy bueno, se tiene que hacer, pero otra cosa es que se ejecute. Ojalá se pueda ejecutar bien, porque sí sería fundamental cortar estas redes criminales que muchas veces se manejan desde las cárceles. Ahora, lamentablemente, sí se tiene que ajustar un poco el régimen penitenciario, porque todos sabemos que los presos en el Perú viven como reyes. Tienen cárceles de oro, tienen acceso directo a internet y a telefonía, y lamentablemente eso tiene que cambiar, ¿no? Ahora, una vez más, el verdadero problema es que las instituciones de lucha contra la criminalidad están infiltradas, Fabricio. Ese también es otro tema y es un enfoque que no se está dando. El problema del crimen en el Perú es conexo al problema de las Fuerzas Armadas. A ver, vayamos en detalle para ir viendo punto por punto. Una visita semanal para internos del régimen cerrado ordinario, o sea, para los comunes. Sí, Una visita a la semana. Eso es lo que normalmente había. Entiendo. claro. Creo que era todos los jueves o todos los miércoles, depende de la cárcel. Una visita quincenal para los internos del régimen cerrado especial. Eso es diferente. Reos de alta peligrosidad, como los que están en Ancón 2, Así es. cada 15 días y a sus familias. Solamente van a poder recibir a familiares nada más. A familiares. Dentro hasta del 4º grado de consanguinidad, o sea, hasta sobrinos. Nada más. Sí. No vas a recibir amigos, no vas a recibir, pues, no sé, amantes. No vas a poder. Simplemente. Está prohibido. Ahora, apagón eléctrico en las celdas. Eso está muy bien. A oscuras. Bueno, que usen... Me imagino que van a tener una
linternas móviles. se puede Hay, usar. hay una cosa que quiero preguntarte. Yo estoy sumamente de acuerdo con esto, pero no sé cuál es tu opinión. Quizá me puedas enseñar una posición diferente. Yo estoy de acuerdo con la idea de que el preso pierde una cantidad de derechos cuando entra a prisión, o debería perderlas. Es ¿No? complicado, ¿no? ¿Hasta cuál es el límite para ti? Mira, Fabricio, ¿sabes por qué es complicado? Porque vivimos en un país donde no hay justicia. ¿Cuántos millones de presos? ¿Qué porcentaje de la población penitenciaria? Me parece que el número rondaba los 30. De repente ha subido o bajado, no lo sé. Están presos sin sentencia, Fabricio. Lo hemos visto esta semana con el caso Cócteles, que es un ejemplo, ¿no? Y en el caso Cócteles nos indignamos, porque es una persona que todos conocemos, ¿no? Son políticos que todos conocemos. Eso se replica todos los días. Lamentablemente en nuestro país, mucha gente está presa de manera injusta. Lo que es paradójico, ¿no? Porque los criminales de verdad están libres y meten presos a gente que no debería estar presa. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí es diferenciar, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer una gran diferencia entre delito común y delito de crimen organizado. Al delito común se le tiene que dar los derechos que tienen hoy en día. O, si quieres, restringirlos un poco. Entiendo. Al crimen organizado se le tiene que armar un régimen especial, diferenciado, y se los tiene que mandar a Chayapalca, al Frontón, al CEPA, ¿cómo se llama? CEPA, sí. Al CEPA. El centro penitenciario, la CEPA. Entonces, y ese es el modelo de Bukele. El SECOT, que es esta famosa cárcel de Bukele, no es para el preso común, es solo para el preso de máxima seguridad. O sea, de las maras. esos presos de máxima seguridad pierden más derechos que los demás, obviamente. Es que hoy en día no es así. Hoy en día el preso de máxima seguridad muchas veces tiene hasta más derechos que el preso común en el Perú. ¿Por qué? Porque está en una cárcel más bonita. Por este buenismo que corre ahora, esto políticamente con lo woke, ¿verdad? La gente que se mete, no, que tienen sus derechos. No, ¿qué derecho? Más bien, aquí es al revés. Ese Aquí- malvado que le mete un balazo a un chofer en la cabeza porque no le pagó 7 soles, ese pata pierde sus derechos, ¿ah? Mira, Fariso, con excepción de Salvo la vida, que se vaya para adentro. Con excepción de Chayapalca, que Chayapalca sí le pasan mal, muchas cárceles de alta seguridad son preferidas por los mismos presos. Porque están menos hacinadas, tienen su cuarto más privado. Entonces, ese es el problema. Se tiene que hacer una diferenciación, ¿no? El preso común y el preso de crimen organizado. Y claro, la pregunta es cómo distinguimos, no es tan difícil. Tú, cuando hay una red criminal, y por eso te digo que es un tema de inteligencia, tiene que haber una infiltración de las fuerzas del orden a todos esos grupos criminales. Y también tiene que haber un sistema de incentivos. ¿Por qué incentivos? Para que puedan empezar a recabar información Sí. de los mismos criminales. Porque cuando es un grupo criminal, un criminal le tira dedo al otro criminal. Y tú vas armando tu organigrama. Tu organigrama de verdad, ¿no? No en estos casos falsos de la Bajato, donde el crimen organizado es un partido político legítimo. Verdaderos grupos criminales que operan en el Perú, que matan gente, se dedican al robo, a la extorsión, al tráfico humano, que abundan en nuestro país. Alfredo, otra cosa que voy a empezar a ver a partir ahora, en Lima y Callao, a partir de ese estado de emergencia de 30 días, que creo que debería extenderse, Claro. es que van a empezar a parar autos, camionetas, vehículos a cada rato en operativos inopinados y no te van a dar ni siquiera razón seguramente porque te van a empezar a inspeccionar el vehículo. Van a tener la prerrogativa de decirte que abras, que miren, Claro. etcétera. Eso está bien. Se está bien. perdiendo una libertad ahí, pero Yo creo que dada la emergencia, está bien en ciertas zonas de peligrosidad. por ejemplo, Claro, estadísticamente se puede ver paladeros, lugares donde han ocurrido asesinatos. lugares estratégicos, ¿no? Mira, la policía, Fabricio, saben cuál es el mapa de la criminalidad. Cada organización tiene su mapa. Mejor dicho, las bandas son muy territoriales. Ellos no comparten espacios físicos. ¿Por qué? Porque se matan. Entonces, la policía, los detectives, ellos saben. Ellos saben que en tal cuadra está el Tren de Aragua. En la otra cuadra están los pulpos. En la otra cuadra están los malditos de no sé qué cosa.
Entonces ellos saben cuáles son las altas zonas de peligrosidad. Hay que hacer un trabajo con inteligencia, no la bruta, ¿no? Tampoco hay que ponerse a inspeccionar los carros en zonas donde tú sabes que no va a ser efectivo. Mejor dicho, donde tú sabes que operan estos grupos, ahí los inspeccionas. Ahora, se prohíbe que se usen motos con más de 2 personas encima. Las motos lineales ya no van a poder haber 2 personas. Bueno, eso lo han intentado prohibir varias veces y nunca funcionó. Y en otros países también ha ocurrido la prohibición y no, la verdad no se ha logrado mucho. No lo acatan. Es que, ¿sabes qué, Alfredo? O sea, me parece todo bien bacán. Ya faltan más cosas que vamos a ver. Van a haber operativos masivos, buscando decomisar armas, explosivos. Van a destruir antenas, como bien te he dicho, etc. Acá lo que tiene que hacer el señor Gery, con todo respeto, creo que es un millennial, él debe tener menos de 40 años. Y tiene poco tiempo Es también. agarrarlos, encontrarlos y sacarlos de las calles. O sea, mucho te prohíbo. Está bien. Tiene que haber seguramente algún tipo de prohibiciones, afectaciones a las libertades de emergencia en su momento. No podría ser para siempre, obviamente. Pero lo que él tiene que hacer es entrar, sacarlos por las buenas o por las malas, ¿ok? Con lo que signifique las malas, y sacarlos de las calles. A los delincuentes tienes que sacarlos. O sea, porque de nada te sirve que pongas soldados, que le digas a la gente que no maneje moto en 2. Porque esos sujetos, ¿tú crees que van a quedarse en su casa diciendo, no, bueno, ya hay estado de emergencia, ya no voy a seguir extorsionando? Van a seguir igual. Fabricio, lamentablemente, esas medidas parecen haber sido sacadas de inteligencia artificial. Son medidas bastante genéricas y que ya las hemos visto antes. A mí me hubiese encantado, Alfredo, ¿sabes qué? Es más, yo secretamente lo estaba esperando ayer, estábamos en Combaters, estaba yo ahí en el switcher y secretamente estaba esperando que Gery saliese a decir algo fuerte, algo sorprendente, algo como que, ¿sabes qué? Salimos de la corte. Tiene que haber algo disruptivo. Decidimos en ese momento salir de la corte, no sé, qué sé yo, la situación está tan complicada. Voy a reformar por completo la PNP. Sí, claro. Algo a ese nivel. Volvemos Fabricio, otra vez. Ya estamos a ese nivel. Exacto, sí. Estamos en un nivel de caos absoluto. Mira, yo te dejo una idea final. Creo yo que la policía es muy responsable de la mayoría de estos casos de crimen, porque estas bandas criminales operan con información de los policías. Entonces yo creo que la principal reforma debe ser la policía, y creo yo que lo que se tiene que hacer es una cruzada para descubrir quiénes son los agentes de la policía corruptos que están brindando y facilitando las operaciones criminales. Y eso sí se puede hacer. Porque tú no puedes controlar fácilmente lo que hacen los criminales. Pero lo que hace la policía, lo que hace tu lado, es mucho más fácil de controlar, es mucho más fácil de reformar y es mucho más fácil de meter el dedo ahí. Mira, a mí no me cae mal, Gery. De verdad, no me cae mal. Me parece bien. O sea, me parece un joven que quiere hacerse su carrera. Pero es una labor titánica, ¿no? Y con el mejor ánimo, ¿no? Con el mejor ánimo posible. No sé si él pueda ver este video. Sería genial que lo pueda ver. Con el mejor ánimo posible, José, o presidente, ¿no? Ahora presidente de la República, lo que te puedo decir es: sí, necesitamos gestos, pero en esta situación tan crítica y delicada necesitamos gestos que rompan, que sean disruptivos, como bien ha dicho Alfredo. Necesitamos gente audaz que esté a la altura de la gravedad del momento, Fabricio. Mira, y demasiada audacia sería... No sé si voy a decir una tontería. Me dices si es una tontería, por favor, lo que voy a decir. Sería una audacia decir, dada la situación de extrema emergencia, de extrema violencia. Estamos viviendo una situación inflando un poco la situación. ¿Cancelo las elecciones? ¿Las extiendo un año? No es necesario. Porque las elecciones, la criminalidad no está afectando el desenvolvimiento de las elecciones. Claro, eso lo dice, caería muy bien si es que fuese él una figura popular que conllevara en torno a él un montón de aceptación en la calle. No es así. En Bolivia, la Áñez suspendió las elecciones. Y con esa suspensión, la izquierda, el MAS, la gente de Evo Morales,
hizo un cargamontón tan fuerte que en las siguientes elecciones arrasaron. Entonces también generaría un efecto adverso. Si es que Gerí suspende las elecciones, le estaría regalando las elecciones a la ultraizquierda. Porque ellos dirían, mira, el Congreso ha hecho un golpe de Estado. Entonces, lamentablemente, yo creo que las elecciones se tienen que dar. Son impostergables. Ayer ha presentado su... No sé, no lo pedí, pero si lo podemos conseguir, Ángelo, la foto de Philip Butters con su plancha presidencial que la presentó ayer. Va a ser candidato, todo indica, porque creo que es el único candidato que logró inscribirse. Creo que Combina no logró la fecha, no logró entrar a tiempo, se le cumplió el plazo. Se lanzó de manera improvisada, ¿no? Bueno, no fue muy serio. Lo cierto es que por Avanza País va Philip Butters con Fernán Altuve y con la señora Carol Paredes. Es una gran plancha de personas muy preparadas y yo creo que les va a ir muy bien en estas elecciones, ¿no? Las encuestas todavía no lo han puesto bien a Philip. ¿Cómo lo ves tú? Es prematuro. Es prematuro. No, estamos octubre recién, falta un montón de tiempo. Falta un montón de tiempo. Creo que si es que comparamos las encuestas de este momento con las encuestas de este mes de las elecciones pasadas, también el panorama no es seguro. Una vez más, Fabricio, yo te vuelvo a repetir cuál es mi pronóstico. Espero no equivocarme, pero mi pronóstico electoral no es positivo. Yo no te puedo decir quién va a pasar. Mi pronóstico es negativo, de quiénes se van a derrumbar. Y ¿Cuál mi es tu pronóstico de quiénes se van a derrumbar, yo creo que se va a derrumbar Keiko Fujimori y Acuña. Y César Ya, pero Acuña. Keiko Fujimori se va a derrumbar ¿cuándo? ¿En la segunda vuelta o antes? Yo Porque creo que no va la a idea es pasar que a antes, segunda ¿no? Que no se derrumbe en la segunda vuelta. Fabricio, yo creo que Keiko no va a pasar a segunda vuelta. Y yo creo que César Acuña le va a ir tan mal que incluso puede no pasar la valla. Y creo que esto va a ser una consecuencia directa del apoyo de estos dos candidatos al gobierno de Dina Boluarte, que los ha hundido y que ha cansado a la población. Ya, pero hay Ese algo... es mi único pronóstico que me atrevo a decir. A ver, pero en el Perú la gente se olvida rápido. O sea, la verdad se olvidan rápido. Yo no sé si tan rápido. Además que el gobierno de César Acuña... Además que Acuña ha sido siempre muy, muy maleable y dúctil, ¿no? Pero su gobierno ha sido muy malo. ¿El de Dina o el de...? No, el de Acuña. En Trujillo. Ha sido un desastre, ¿no? Mira, no tengo tanto alcance en el detalle. Lo sé en términos generales. ¿Por qué malo? Ha explotado los niveles de criminalidad. Ah, bueno. Y también sí. creo que se ha pasado no sé cuántos días en España de viaje, ¿no? Bueno. Ese es mi pronóstico. Bueno, vamos a ver. Ojalá ¿no? le vaya bien a Philip, pero mi pronóstico es que se derrumban estos grandes actores políticos que han sido protagonistas Alfredo, esta última década en la política peruana. Una pregunta. ¿Y a Rafael cómo lo ves? A López Aliaga. Rafael creo que tuvo una gestión que se demoró en arrancar. Creo que la primera mitad de su gestión fue muy lenta y recién este último año ha tenido una buena gestión. Y veremos si es que esta gestión lo ayuda a poder catapultar su candidatura. ¿Sabes qué? Yo sospecho, bien me puedo equivocar, por supuesto, es una sospecha en torno a Rafael que puede terminar pasándole el efecto Vargas Llosa, es decir, puede terminar pesando que haya aparecido mucho antes o que esté mucho antes en exposición, en el ojo Así público. A Vargas Llosa le pasó eso y se terminó desgastando. Al final llegó muy desgastado a la elección. No sé Mira, si eso va a Fabricio, pasar también con Rafael. Creo que el otro día estaba con unos amigos analizando los precedentes históricos. Creo que no hay ningún precedente de un alcalde de Lima que pasa a ser presidente de la República de manera inmediata. Si lo hay, me la comunicas. Pero rompería un hito, que es Lima, que como sabemos es odiada por muchos ciudadanos del Perú. Mejor dicho, siempre hay esta confrontación, ¿no? Lima versus provincias. Que el alcalde de Lima, que es la persona que más representa esa confrontación, esa adversidad que existe de las provincias contra la capital,
después llega a ser presidente, sería verdaderamente romper un hito en la historia del Perú. O en los últimos años, por lo menos, ¿no? Hemos tenido grandes alcaldes de Lima que lo han intentado, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el Tucán, ¿no? El del PPC. Él lo Bedoya. intentó. Bedoya. Lo intentó, no lo logró. Entonces, Castañeda también. ¿Tú te acuerdas que Castañeda salía con 20% de aprobación en las encuestas cuando él candidateó? Yo me acuerdo que sí, pero eso fue muy antes de las elecciones. Era como 3, 4 meses antes. Pero era parecido a la circunstancia de ahora. Mejor dicho, ¿le puede pasar a Porky lo que le pasó a Castañeda? Podría ser. La respuesta es que sí. Le puede pasar perfectamente. Porky, hay algo que me gusta de Porky. A mí me gusta de Porky, que es un candidato diferente. ¿No? Es diferente. Es un... Caramba, mire. ¿Qué? Oye, Muchas no. gracias. Acá lo tratan mejor Alfredo mira, que al conductor. Ay, Muy- lo que a mí me gusta de Porky es que es una persona con mucha ambición y que cuando se pone las pilas hace las cosas bien. No es el mejor orador, no es la persona más carismática, es una persona que hace. Y creo que si llega a ser presidente del Perú, va a ser un gran presidente del Perú. Sí, sí. A mí, mira, yo creo que Rafael y Philip serían grandes presidentes Los los dos, dos. ¿Ah? sí. Yo de verdad, sí, sinceramente Claro, Philip es- lo creo. Philip es muy carismático. Es una persona que inspira, que sabe liderar. O sea, pero estamos hablando de presidentes. No estamos supuesto. hablando de candidatos. No estamos hablando de candidatos necesariamente. Son Alfredo. dos mundos distintos. Claro, o sea, pueden llegar a ser muy buenos presidentes, pero no sé si, Claro. si son los Y candidatos En que la- van a ganar. Yo en la espero otra que sí. mano tenemos gente como Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, Es que con Carlos Álvarez hay un problema. pero Carlos Álvarez es un gran candidato, a mí Fabricio, me cae muy bien Carlos Álvarez, pero como candidato. Pero en la gestión no, es que no sé, que no hay gestión, no hay nada. es un comodín, ¿no? No, Nadie sabe qué nadie sería. es muy probable que ni siquiera sepa cómo se hacen las cosas. O sea, Así es. Carlos Álvarez, pero cuando yo lo escucho a Carlos Álvarez parece que no sale de sus papeles. O sea, veo un personaje en Carlos Álvarez siempre hablando. No lo veo a él, porque siempre lo hemos escuchado. Es más, cuando él habla sin estar caracterizado de nada, parece que estuviese siendo demasiado histriónico, demasiado personaje. Pero eso le gusta a la gente. Es triste, es triste eso. Pero un gran candidato es alguien que no existe. Es un personaje de ficción. Y eso al peruano le encanta. Porque al peruano le gusta lo teatral. Le gusta la literatura. Por ejemplo, Alan García, que era un candidato que parecía casi una obra de Shakespeare, ¿no? Sí, era un showman, pues, ¿no? Era un showman. O Belaúnde, ¿no? Belaúnde también era un personaje casi poético, ¿no? Parecía más salido de un libro que de la vida real. Bueno, Y no eran los mejores gestores, Sí, es verdad. pero eran grandes líderes, eran grandes candidatos, eran grandes políticos. Pero no era gente que tú decías, este pata nos va a resolver los problemas que necesitamos en el Perú. Lamentablemente no. Alfredo, muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias Va a a ti, venir el Fabricio. general Donaire en un ratito. Vamos a conversar con él. Hay varias cosas que quiere decir. Vamos a ver de qué anda el general Donaire. Por supuesto. Te mando un abrazo. Saludame a tu familia, a tu viejo, Por supuesto a que tu sí. hermano, etcétera. Y un placer de nuevo estar aquí en tu programa y espero venir aquí de nuevo. Sí, cuando vas a avises. ser caserito. Vas a ser caserito.